A continuación, jóvenes, hemos visto ya en términos generales todo lo relativo a las ondas electromagnéticas y hemos encontrado diferentes tipos de, hemos desarrollado toda la teoría. Ahora lo que quiero hacer es un poco un resumen del tipo de problemas que nosotros nos encontramos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver tipos de problemas. Esto orientado más que todo a saber enfocar qué tipo de o qué parte de la teoría vamos nosotros a desarrollar. Entonces vamos a ver el primer tipo. Aquí en este primer tipo nosotros vamos a decir lo siguiente. Se conoce, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Por ejemplo, la intensidad de los campos. Intensidad del campo eléctrico, intensidad del campo magnético, ¿está bien? Entonces, intensidad de los campos en la onda plana. Nosotros por lo general utilizamos la onda plana. ¿Qué nos piden? Se pide, o sea, entre otras cosas, ¿no? Hallar el flujo de energía. Ahora, esto puede ser al revés también. Se tiene el flujo de energía y nos piden la intensidad de los campos. ¿Está bien? Entonces, este es un conjunto de fenómenos que están asociados y que están bastante relacionados. Otra cosa que nos piden en este tipo asociado a las ondas electromagnéticas es caracterizar los fenómenos que se determinan por las intensidades de los campos. En las ondas. Es decir, nosotros tenemos que las ondas, los campos tienen cierta intensidad y debido a esas intensidades hay ciertos fenómenos que son determinados. ¿Está bien? O en las ondas o en el flujo de energía. ¿Qué tipo de fenómenos son los que se van a determinar? Por ejemplo, la presión de radiación. Voy a ponerle presión de luz. La fuerza electromotriz de inducción. Y otros parecidos. Entonces, nosotros vamos a tener que, debido a ya sea a la intensidad de los campos o el flujo de energía, se generan algunos fenómenos en la superficie de contacto. Entonces, caracterizarlos, es decir, cuál es su intensidad de esos fenómenos, o cuál es su dirección, o cuáles son sus efectos. Estos son los tipos típicos de problemas de este primer tipo, asociados con la intensidad de los campos. ¿Está claro? Con la intensidad de los campos. Entonces, ¿cómo se solucionan? En primer lugar, nosotros tenemos que las intensidades de los campos están relacionados con el vector de Poynting. Entonces ahí tenemos la relación que existe entre los campos y el flujo de energía. Ustedes saben de que el vector de Poynting nos caracteriza el flujo de energía. Entonces, muchos de estos problemas salen simplemente de esta relación. ¿Está claro? Y a partir del flujo de energía, nosotros también podemos ver
si tenemos el flujo de energía, tenemos el campo magnético y el campo magnético nos permite hallar la fe de inducción, o tenemos estos magnitudes y el flujo de energía nos permite hallar la presión de la luz. Entonces, este es un conjunto de problemas, ¿está bien? De problemas que están relacionados. Vamos a verlo esto con algunos ejemplos. Esa es la mejor manera de explicar en qué consiste el método y la forma. Estos ejemplos no son todos ni se limitan a la gran cantidad de problemas de este tipo que se pueden desarrollar. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Ejemplo 1. El aire se comienza a ionizar cuando el campo eléctrico es de aproximadamente un orden de 30 kilovoltios por metro. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿para qué densidad de flujo de energía de las ondas electromagnéticas de frecuencia lo suficientemente pequeña se comienza a ionizar el aire? Tenemos entonces este primer ejemplo, jóvenes. Nos dicen cuál es la intensidad del campo en el cual el aire se comienza a ionizar. Entonces, si yo tengo una onda electromagnética, ¿cuál es la densidad de flujo que debe de tener esta onda electromagnética para que el aire se comience a ionizar? Ustedes saben muy bien de que existen las llamadas radiaciones ionizantes. Son aquellas que ionizan los medios en los cuales participan. Entonces, lo que nos están aquí pidiendo es determinar cuál es el flujo de energía de la radiación que permite ionizar el aire. ¿Está claro el enunciado, jóvenes? Muy bien, entonces, aquí hay un factor o un término que es lo suficientemente pequeña. ¿Qué significa que sea lo suficientemente pequeña? ¿Alguna idea? No entiendo bien la pregunta. ¿Qué significa que la frecuencia sea lo suficientemente pequeña? ¿En qué ayuda? O en todo caso, ¿para qué nos sirve ese concepto, esa definición? La frecuencia es proporcional a la energía de una onda. Entonces,
es frecuencia menor, la energía es menor. Eh, Menor valor que medir la energía. no exactamente. Aquí la frecuencia está más asociada al periodo. ¿Está claro? Entonces, si la frecuencia es pequeña, significa que el periodo es grande. Si el periodo es grande, eso significa que el tiempo, o sea, la ionización se va a realizar en algún tiempo, pero este tiempo es un tiempo que no es muy grande. Entonces, si, digamos, omega es lo suficientemente pequeña, entonces eso significa que, voy a poner así, el tiempo de ionización va a ser mucho menor que el periodo de la onda. ¿Está bien? Es decir, la ionización será un tiempo mucho más pequeño que el periodo que tiene la onda. Entonces, por eso es que nosotros podemos decir que la condición de ionización se puede considerar que es igual a la amplitud del flujo de energía. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener... Ahora, aquí lógicamente no podemos trabajar en toda la onda, así que vamos a trabajar en su valor medio. El valor medio de la potencia de la onda, ¿está claro? Esta es la potencia de radiación asociada al vector de Poynting. Va a ser igual, como es valor medio y hay senos y cosenos, estamos hablando de ondas armónicas, es un medio, raíz cuadrada de epsilon sub 0 sobre mu sub 0, la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, nosotros, si queremos ionizar el aire, tenemos que reemplazar aquí el valor que nosotros tenemos. ¿Está bien? Y una vez que nosotros lo reemplazamos, esto nos da un valor aproximado de 1,2 por 10 a la 10 voltios sobre metros al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esta es la potencia, ¿está bien? O lo que nos está dando la densidad de flujo de energía que nos permite a nosotros evaluar la ionización del aire. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Este un medio viene de que de considerar de que la onda es armónica. Coseno al cuadrado, su valor medio es un medio. Coseno al cuadrado, su valor medio es un medio. Y esto es el típico vector de Poynting, que es H por E. Entonces nosotros tenemos de que la densidad de flujo que debe tener la onda es de 1,2 por 10 a la 10 voltios sobre metros al cuadrado. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, veamos un segundo ejemplo. ¿Sí? Lo más frecuente entonces es cuando nos hagan este tipo de preguntas, es que siempre se trabaja en términos de valores medios. Sí, o sea, lógicamente este término aquí es lo que nos permite ese trabajo en términos de valores medios. Y sí, es lo más frecuente porque como tenemos nosotros procesos que oscilan, aquí se consideran de que oscilan tan rápidamente o tan lentamente que pueden ser despreciados. ¿Está claro? Muy bien, entonces veamos un segundo ejemplo. En este ejemplo nos dicen lo siguiente.
se tiene una onda plana con una frecuencia omega que es 10 a la 6 segundos a la menos 1. Esta onda que incide o cae, ¿está bien?, sobre un lado de un contorno conductor. Aquí el contorno conductor nosotros nos lo imaginamos como que es así un cuadrado, entonces está cayendo sobre uno de sus lados. ¿Está bien? Tal que el vector B de inducción magnética está dirigido perpendicularmente al plano del contorno. ¿Está bien? Es decir, o entra o sale del contorno. Y aquí viene otro término que es importante. Las dimensiones lineales del contorno son pequeñas en comparación con la longitud de la onda. Voy a poner simplemente con lambda. No sé si voy a utilizar esto, pero lo dejo por un costado. Es decir, esta consideración de nuevo nos dice si podemos trabajar y de qué manera. Luego, el área del contorno, vamos a decir que es igual a S igual a 100 centímetros al cuadrado. La densidad media de flujo de energía, como lo hemos llamado a su momento, P. Esto es igual a un watt sobre metros al cuadrado. Disculpen, aquí, ¿verdad?, me equivoqué en el término. Aquí no es voltio, aquí es watts, porque estamos hablando de la intensidad, watt sobre metros al cuadrado. Este es igual a un watt sobre metros al cuadrado. Y en este caso nos piden hallar la máxima fuerza electromotriz inducida en el contorno. Entonces nos piden, el campo está cayendo, o sea, las ondas electromagnéticas caen aquí sobre uno de los lados, de tal forma de que el campo magnético, ya sea que entra o sale del área, es perpendicular a esta área. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo en este caso. Muy bien. Aquí creo que es evidente, si nos piden fuerza electromotriz, significa de inducción inducida, tenemos que utilizar la ley de Faraday. Usamos la ley de Faraday.
Y aquí nosotros tenemos de que la fuerza electromotriz de inducción o inducida es igual a menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, y aquí vamos a tener donde este flujo no es otra cosa que el área multiplicado por el campo. Como es normal, ortogonal, simplemente es un producto porque el seno del ángulo va a ser igual a 1. Esto es igual a S mu sub 0 por H. Después vamos a tener nosotros de que H es igual a un H sub 0 coseno de omega t. Estamos hablando que es una onda plana. Entonces lo expresamos de esta forma. Vamos a tener también aquí, todo esto lo voy a mover un poquito más atrás, y vamos a tener nosotros de que L es igual a un E sub 0 coseno de omega t. Jóvenes, ambos con coseno porque el campo eléctrico y magnético siempre están de forma sincrónica. Entonces, por ello, nosotros tenemos que la energía o la fuerza electromotriz de inducción máxima es igual a S mu sub 0 omega H sub 0, y aquí esto vamos a tener que es la raíz cuadrada de 2P mu sub 0 epsilon sub 0 sobre mu sub 0 elevado a la 1/4. Aquí lo que hemos usado es la forma inversa y hemos pasado a partir de esto que es el vector de Poynting, es decir, expresar H en términos del vector de Poynting. Entonces esto, una vez que reemplazamos los datos, nos da 9 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, la forma o la expresión para el vector de Poynting es fundamental en este tipo de problemas. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este problema, a estos problemas. ¿Sí? Profesor, te consulta, ¿por qué en los campos los considera con coseno y no con seno? Ya, lo puedo considerar con seno, igual como estoy tomando valor medio, va a salir el mismo. Ah, ya entiendo. O sea, el valor medio, ahí voy a tener un coseno al cuadrado o un seno al cuadrado, su valor medio es igual a un medio. De ahí sale este 2. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? En la penúltima línea, antes de reemplazar ya, antes de poner el resultado numérico final, sí, en la segunda igualdad, ¿de dónde apareció el omega? De la derivada, con respecto al tiempo. Si estamos tomando valor máximo de coseno igual a 1. Ya, o sea, derivo, ahí sale el omega del B y el coseno ya se tomó igual a 1. O sea, el tomar seno, por ejemplo, lo que sería es de que estaría cambiando el ángulo o la fase, pero igual tendría el mismo valor máximo. ¿Está bien? Solo que el valor máximo tomando entre coseno y seno hay un desfase de pi medios. Esa es la única diferencia.
Muy bien, entonces creo que este tipo de problemas han quedado claros, ¿no?